Ahí arranca. Bueno, ¿qué me dice, alguien me dice qué les quedó en la cabeza de interferencia lo que vieron con Ricardo? Lo que venga, ¿eh? Lo primero que tengan de resumen. Nosotros partíamos, voy a ir bastante abstracto y bueno, voy, Dale, porque dale, dale. quería decir algo, participar un poquito. Bueno, nosotros, o sea, habíamos partido muy a comienzos del cuatrimestre de que la sumatoria de ondas, ¿no? La suma de ondas, digamos, no sumatoria, perdón, nos daba lugar a que las ondas formen como una especie de interferencia, digamos, ¿no? No sé si voy mal. Pero bueno, entonces nosotros lo que vimos ahora con interferencia es que las podemos clasificar en constructivas o destructivas. Nosotros cuando decimos interferencias destructivas estamos diciendo aquellas interferencias donde las ondas se anulan y las constructivas son aquellas donde las ondas forman otras ondas, por así decirlo. Pero Bien. bueno. Ahora, ¿cuándo uno... Entonces, voy a ir viendo lo que vas diciendo y voy mostrando lo que está en el resumen. Entonces, tenemos dos fuentes de luz puntuales, ¿sí? Esto es un dato muy importante. Las fuentes de luz que estamos usando son puntuales y tienen igual frecuencia, están emitiendo la misma frecuencia, ¿sí? Son monocromáticas. Entonces, ¿todos entienden la palabra monocromática? Mazo. ¿Por qué mazo, Lara? Monocromática es que emite a una única longitud de onda. Por relación de dispersión, si emite a una única longitud de onda, es porque emite a una única frecuencia. Claro, cromático viene de color. El color está asociado, acá hay un abuso de notación si quieren con lo que es nuestros ojos, porque esto va para cualquier onda, incluso las de sonido. Acá el señor Milton me puede corregir, pero viene por la cromaticidad que viene de color. El color está asociado a una longitud de onda. Si es longitud de onda única, es monocromática, es una delta de, exacto, lambda único. Es una delta de Dirac en una lambda, así de abrupto. Es todo esa lambda. Y si es eso, entonces tengo una omega, una única omega. ¿Está bien? Ahora vamos, por ahí en un ratito, incluso hay un ejercicio en la guía que habla de qué es una onda cuasi monocromática. Si no lo hablo, háganme acordar que hablemos que es una onda cuasi monocromática. Bien, de nada. Entonces, tengo dos ondas, que es lo que decía recién Marcos, que emiten a la misma frecuencia omega. Cada una la escribo lo más genérico que puedo, como una amplitud con alguna polarización, por eso son vectores, y estoy parada en un punto P, tal que tengo un R1 para ese vector, y el vector de onda, K, que me marca la dirección de esa. Y lo mismo para la otra fuente que me está emitiendo, en este caso es un frente de onda tipo esférico, que, bueno, en realidad es un frente de onda plano, que está caracterizado por K2 y la misma omega. Bien. Entonces, en un punto P voy a tener E1 más E2 en campos. Si quieren, a esto le falta vector, ¿no? Bien. Ahora, si yo pongo un detector, o nuestros ojos, ya aprendimos con Paulina que la intensidad va a ser proporcional a un promedio temporal de E por E conjugado. O sea que no voy a estar viendo exactamente la suma, sino que voy a estar viendo este producto. El producto de la suma. A ver, acá estoy recordando qué significaba el promedio temporal. Entonces, tengo la fuente 1 que llega a un detector. Si solo tengo la fuente 1, calculo y voy a obtener esta intensidad. Si solo tengo la fuente 2 que llega al detector, o sea, la fuente 1 no la tengo, voy a obtener esta intensidad. Ahora, ¿por qué no están viendo el PDF de la clase? ¿Nadie ve el PDF de la clase? Yo veo el PDF. Yo veo la Sí, el clase. PDF yo lo veo. Yo también lo veo.
Lo que puedo hacer es cerrar todo lo otro que tengo abierto, a ver si eso te resuelve algo. Bueno, sigo. Dale. Entonces, ¿qué pasa si ahora tengo el mismo detector, pero las dos fuentes prendidas al mismo tiempo? Como dije antes, lo que llega es la suma de los campos. Pero si quiero saber la intensidad, voy a tener que hacer la suma, y acá me falta un conjugado, y la multiplicación de esa suma. ¿Todos me siguen hasta acá? Esto supuestamente es repaso de Ricardo. Cuando hago esto, lo que tengo que hacer es la distributiva. Este con este, este con este, este con este y este con este. Entonces me va a quedar lo que era la intensidad de la 1, de la fuente 1, lo que era la intensidad de la fuente 2 sumados, pero además me queda un terminito más, que es el término cruzado. Es decir, que la intensidad en el punto P va a ser, joya Justina, ahí va Emiliano, va a ser la intensidad de la fuente 1, la intensidad de la fuente 2 y un elemento cruzado que tiene que ver con la fuente 1 y con la fuente 2 al mismo tiempo. ¿Por qué la intensidad es I0 sobre 2 cuando miro? En realidad no dije I0 sobre 2, dije E0 cuadrado sobre 2, que viene de calcular el campo por el campo conjugado. Ah, está bien. Okay. Bien. Como tengo un coseno, el promedio temporal del coseno es un medio, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, con lo importante acá, no creo que tenga un menos, pero puede ser. Bueno, pero lo importante acá es que tengo el I1, el I2 y un término cruzado. ¿Quién es este término cruzado? Es la pregunta. Entonces, voy a tener que es 2 veces el campo 1 por el campo 2. Eso me da, y es acá es donde tienen que repasar la teórica, no voy a volver a hacer la cuenta de la teórica, me da la multiplicación de las amplitudes de los campos multiplicado por el coseno de delta, donde delta ahora es justo la diferencia que hace el camino del rayo de la fuente 2 con el camino que hace el rayo de la fuente 1, multiplicado por el índice de refracción en el que viajan, es decir, la diferencia de camino óptico. Y también está metido en el medio la diferencia de fases iniciales que tenían cada una de las fuentes. Cuando yo escribí los campos, escribí la forma más genérica de los campos, en donde cada una tiene una fase delta. Es decir, que son las fases iniciales, como dice acá. Entonces, cuando escribo ese término cruzado, lo que me queda es la diferencia de las fases iniciales sumada a la diferencia de camino óptico. Y eso es la fase total delta. ¿Sí? Acá hay este N no va acá. Ah, no, está bien. Esto es casero. Esto que está acá es casero. Luz, disculpa. Sí. ¿El delta es más o menos como lo venimos definiendo para polarización? ¿O ¿Qué? no, no entiendo muy bien entonces dónde viene el delta? El delta viene de hacer la cuenta de escribir el campo, acá, 1, por el campo 2. Este término cruzado. Es una cuenta que seguro hicieron en la teórica. Dale, si no, de última, reviso bien la teórica mientras hago la práctica. ¿Sí? Entonces, Sí. Este término cruzado, lo que yo quiero llegar a la cuenta es que este término cruzado, claro, exacto, no es en momentos distintos, es en el mismo momento. O sea, el detector mide en el mismo momento. La onda
1 de la fuente 1 llega al detector, la onda de la fuente 2 llega al detector. ¿Está bien? Lo que son distintos es el R1 y el R2 que tal vez hacen cada rayo para llegar a ese detector. Y justamente cuánto camina el rayo 2 respecto de cuánto camina el rayo 1, a eso estoy diciéndole, dicho de una manera muy coloquial, a la diferencia de camino óptico, sumada a la diferencia de fase inicial, me va a dar quién es este delta. Cuán desfasada está la onda del campo 1 respecto de la onda del campo 2. Entonces, ese delta, fíjense que está dentro de un coseno. Es decir, que según cómo sea este delta, y que me va a manejar esta intensidad, voy a tener máximos y mínimos de intensidad de este término cruzado, según quién sea delta. Entonces, en particular, si las dos fuentes tienen la misma intensidad original, podemos calcular que cuando el coseno de delta, este que está acá, vale 1, ¿sí? Entonces, estoy teniendo una intensidad total que vale 4 veces la intensidad de cada fuente. Mientras que si el coseno este vale menos 1, la intensidad que obtengo es un mínimo. Es decir, que en este caso estoy teniendo una interferencia constructiva y en este caso estoy teniendo una interferencia destructiva. Dicho de otra manera, luz más luz no es 2 veces luz, necesariamente. Eso funciona si uno tiene fuentes en donde no generan interferencias, donde este término cruzado se pierde. Pero cuando las fuentes están a la misma omega, ¿sí? Eso se dice que tienen algún grado de coherencia, después vamos a ver bien el tema de la coherencia. Entonces, lo que puedo tener son zonas de más intensidad y zonas de oscuridad total. ¿A qué se debe eso? ¿Se conserva la energía? Sí, siempre se conserva la energía, pero no entiendo... No estoy tomando ninguna pérdida. O sea, ¿por qué son 4 y no 2? O sea, es como medio, para mí, antiintuitivo. Va más allá de las cuentas. Porque vos estás viendo intensidad, no estás viendo campo, exactamente lo que te dice Nicolás. El que se suma es el campo, pero la intensidad es al cuadrado, no es lineal. Claro, está bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vieron con Ricardo es que se genera algo que se llaman hiperboloides de revolución. ¿Vieron esa palabra? ¿Escucharon eso? Sí, sí, sí. Lo dijo la clase pasada. Perfecto. Tengo dos fuentes ubicadas en S1 y en S2, de manera tal que según cuál sea el punto P en el que yo estoy midiendo, supongan que estoy acá, sí, porque están tomados del hedge, están robados de la misma fuente. Este lo hice yo, a mano. Entonces, si estoy parada en el punto P, este que está acá, voy a tener un R1 y un R2. Pero si estoy parada en un punto P acá, tengo otro R1 y otro R2. Y si estoy parada en un punto P acá, tengo otro R1 y otro R2. Entonces lo que está cambiando todo el tiempo es delta. Y entonces hay combinaciones de R1 y R2 que están ubicadas justamente en estos hiperboloides de revolución que me dan posiciones en donde tengo máximos y posiciones en donde tengo mínimos y máximos y mínimos y máximos y mínimos. En particular, cuando R1 es igual a R2, por ejemplo, voy a tener un máximo. Sin olvidarme de tener en cuenta las fases iniciales, ¿no? Tengo que considerar fases iniciales. Acá estoy considerando fase inicial 0. Si la fase inicial no es 0,
no necesariamente distancias iguales me dan máximo. ¿Todos me siguen hasta acá? En el resumen de la teórica. Es el momento de preguntar. No, se entiende, porque más que nada fue la clase del viernes, y la clase del viernes se atendió muy bien. Entonces como que nos está ayudando a refrescar eso. Sí, sí. Es que es eso. Es un repaso de la teórica porque es lo que vamos a usar. ¿Está bien? Bien. La cuestión es la siguiente. Uno habla de fuentes puntuales. Fuentes monocromáticas y puntuales. ¿Cómo tengo dos fuentes puntuales y monocromáticas? ¿Cómo me ingenio para tener eso? ¿Es eso posible, tenerlas flotando en el espacio, tener dos fuentes puntuales monocromáticas? ¿Con la misma omega? ¿Sí? Sí, flotando en dos fuentes independientes. Que me generen hiperboloides de revolución en todo el espacio. ¿Qué me tengo que ingeniar? Me tengo que ingeniar la manera de decir cómo logro dos fuentes que tengan la misma omega. Fíjense que si yo agarro un láser y otro láser, no consigo generar patrones de interferencia. Exactamente. Hay que conseguirse un mecanismo, un setup experimental que me permita generar la interferencia al menos en alguna región del espacio. Lo de la mica me parece que ya nos... Sí, o sea, está bien, podemos tener interferómetros. Wait a second. Entonces, estas son las condiciones. Fuentes puntuales que emiten la misma frecuencia y donde la diferencia de fase inicial no sea una dependencia temporal, que varíe cada 10 a la menos 8 segundos, por ejemplo. Eso no me va a servir. Ahí aparecen los interferómetros. Hoy nos vamos a concentrar en los interferómetros por división de frente, y la clase que viene, los interferómetros por división de amplitud. ¿Sí? Ricardo ya estaba parado, por lo que vi, en láminas de caras paralelas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es un interferómetro? Es un dispositivo tal que me permite asegurar que la condición, joya, de interferencia se cumpla, que son estas que están acá. Y el ejemplo que vieron en la teórica la clase pasada es Young. ¿Qué hizo este hombre brillante? Dijo, si yo pongo dos rendijas muy chiquititas, de manera de tener fuentes puntuales, ¿sí? Por principio de Huygens, como me dijeron por ahí, puedo decir que la fuente 1 y la fuente 2 me están emitiendo cada una un frente esférico, que es justamente una división del frente de la fuente S, que es la original. Ahora, este frente, estas dos fuentes, perdón, que emiten frentes esféricos y que acá ya se empieza a ver que están interfiriendo, ¿me generan un patrón de interferencia, o me generarán un patrón de interferencia en todo el espacio? No. Si yo pongo algo para observar el patrón de interferencia acá, no voy a ver nada, porque el frente de onda y las rendijas se están emitiendo con la luz de izquierda a derecha. ¿Está bien? Entonces voy a ver con la pantalla P acá, por ejemplo. Entonces, vamos a observar interferencia en esta pantalla. ¿Qué es lo que vamos a observar en esa pantalla? Entonces, según lo que estuvimos repasando, lo que tenemos que conocer es qué le pasa al término cruzado. O sea, el que marca, no la intensidad total, pero sí dónde va a haber zonas de máximos y mínimos, en qué lugar van a estar localizadas las interferencias constructivas y las interferencias destructivas, va a estar determinado por el término cruzado. En particular, por la delta esta que está acá. Fíjense que el experimento de Young respeta que I1, que la fuente S1 y la fuente S2 tienen la misma intensidad, porque le está llegando lo mismo de la fuente S. Entonces este es delta. ¿Quién es delta E?
que era la diferencia de fase inicial. ¿Tengo alguna diferencia de fase inicial? O sea, previa a S1 y a S2, para el experimento de Young clásico. No. Bien. Delta epsilon vale 0. Porque la fuente S está equidistante a S1 y S2, que son las que ya vamos a llamar a partir de ahora fuentes secundarias. Entonces lo otro que tengo que averiguar ahora, que es lo que hicieron en la teórica, así que vamos rapidito, es quién es la diferencia de camino óptico. Es decir, el índice de refracción en el que viajan por R2 menos R1. Entonces vamos con el dibujito un poquito ampliado, y entonces tengo, ahora ya no me preocupa qué pasa de la fuente para atrás, eso ya lo analicé, me interesa que, desde la rendija para atrás, ahora me interesa qué pasa de las rendijas para adelante. Entonces, ¿de qué es el setup experimental? Bueno, no importa, después hablamos. Entonces, Que S1... pediste antes para generar los 2 puntos. Es el mismo que mostré el cuatrimestre pasado. Ah, joya. Entonces, Así S1 que cuando termine lo podemos ver. viaja R1 hasta este punto P. Y S2 viaja R2 a este punto P. ¿Cuál es la diferencia de R1 con R2? Si trazamos esta recta tangente a este punto, vamos a ver que esta distancia es la misma que esta, para distancias D muy grandes. ¿Por qué? Porque si estoy en distancias D muy grandes, cuando hablo de distancias muy grandes estoy hablando de metros, cuando la distancia entre S1 y S2 son menos de milímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto va a ser lo mismo que esto. La única diferencia es este triangulito que queda acá. Es decir, esta distancia L. ¿Sí? Entonces escribo esa diferencia de camino óptico. Chicos, escuchen que para algo explicamos. Entonces, ¿cuánto es R2 menos R1? Hago esa resta y me da que justamente la diferencia es este pedacito que está acá. Ahora, ¿quién es L en términos de la construcción del dispositivo? Ahí uso este triangulito que está acá, y ese triangulito que está acá es la distancia, esta que está acá, la hipotenusa, es la distancia entre las fuentes, es esta D. Es decir, que L va a ser D por el seno de tita. Donde tita, a su vez, por trigonometría, es el ángulo de observación del punto P. Porque este triángulo es análogo a este triángulo que está acá. Fíjense que acá está marcado tita, y este es tita también. Siempre que la distancia D sea grande. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a mi ecuación. R2 menos R1 es L, y L es D por el seno de tita. Reemplazo. Entonces, delta es 2pi sobre lambda por D por el seno de tita. Me falta determinar Luz, disculpa. quién es tita en función de los parámetros del problema. Dale, Marcos. No, te quería preguntar, ¿el tita está respecto al eje X o el Y? Es que este tita es el mismo que este tita. Como ángulo es el mismo. Por un lado es el ángulo de observación del punto P respecto del eje Y, y por otro lado va a ser el ángulo que determina la hipotenusa con esta normal, con esta con esta perpendicular a este rayo 2. Repito, Genial. estos dos triángulos son análogos siempre y cuando yo esté en consideraciones de distancias grandes. Bien, ahí está Luz. Gracias. Muy loca la geometría. Sí, hay que sentarse y mirarla un ratito, pero con fíjense que este dibujo no respeta lo que estoy diciendo. La distancia D grande no es mucho más grande que la distancia D chiquita. Esto es un dibujo que si yo tuviera que respetar las distancias, la distancia D chiquita sería un cosito así. Muy pegaditas las dos fuentes entre sí.
Entonces no hay distancia casi entre el rayo R1 y el rayo R2. Es muy chiquitita la distancia. Esto que yo llamé L es mínimo. ¿Está bien? Pero es lo suficiente para generarme las diferencias de fase de interferencia. Por último, ¿quién es θ en función de los parámetros del problema? Θ, como la pantalla está muy lejos, puedo decir que se parece a la tangente de θ, y entonces es este I sobre este D, que son parámetros conocidos. El D es la distancia a la que pongo la pantalla de las rendijas, y el I es la altura del punto P que estoy eligiendo para medir. Conclusión, finalmente, nuestro delta es K por D por I dividido de grande. ¿Todos me siguieron hasta acá? ¿Hay dudas de cómo llegar a este delta? ¿O de quién es cada simbolito, quién es cada letra de todos estos, de esto que está acá? ¿Calla torda? Bien. Entonces, ¿cuándo habrá máximos y cuándo habrá mínimos? Va a depender de quién es delta. Dijimos más arriba de que va a haber un máximo cuando el coseno sea 1 y va a haber un mínimo cuando el coseno sea menos 1. Es decir, cuando delta valga o un múltiplo par de pi o un múltiplo impar de pi. ¿Sí? Entonces voy y propongo eso. Cuando delta es un múltiplo par de pi, entonces escribo delta, ahora ya especificado en los i's máximos, despejo y me dice que los i's máximos van a estar ubicados en múltiplos, m es un entero, que puede valer valores positivos, negativos e incluso el 0, en múltiplos de este cociente d por lambda dividido de chiquita. Y los mínimos estarán ubicados en múltiplos, otros múltiplos, no necesariamente los mismos, que son n más un medio, ¿sí? Estará asociado con este múltiplo impar que teníamos acá. Conclusión, ¿qué voy a ver en la pantalla? Lo que voy a ver en la pantalla es, según a qué distancia P, cuál es el punto P que estoy eligiendo, voy a ver un máximo en el centro, que es lo que se ve como cosa brillante, un mínimo más adelante, pero en el medio hay un degradé, hasta que se hace 0. Luego, incrementa de vuelta, y ese máximo, disminuye ese mínimo, incrementa ese máximo, disminuye ese mínimo, y eso es lo que se ve como negros, grisecitos, luz, mucha luz, vuelve a bajar la intensidad, oscuridad total, y así sucesivamente. Esas Estoy son las viendo franjas. continuamente un degradé. ¿Cómo? Esas son las franjas, digamos. Como si fuera Esas una son las franjas. frente. Exacto. Una pregunta. Sí. Antes habías dicho que el máximo y el mínimo era según cuánto valía R1 menos R2. ¿Esto tiene que ver con eso? Claro, porque R1, si esta es la fuente 1 y esta es la fuente 2, si yo quiero llegar a este máximo que está acá, R1 viaja a esto, mientras que R2 viaja a esto. Cuando me voy justo al centro, R1 y R2 valen lo mismo, por ejemplo, y esa diferencia es 0, justo ahí, entonces tengo un máximo. Entonces, según qué punto P elijo, voy a estar parada en diferentes R1 y R2, tal que me va modificando delta, tal que me va cambiando la intensidad. Pero no solo tengo mínimos y máximos, tengo puntos intermedios también. El tema es que los mínimos son 0 y los máximos son muy máximos. Siempre partís de esa referencia, de cuando Exacto. R1, ok. Repito, ojo, que esto ocurre que en el centro tengo un máximo porque la diferencia de fase inicial era 0.
Acuérdense de que delta tenía un delta épsilon, y si delta épsilon es cualquier cosa, me va a cambiar quién es delta. Acá. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tengo un máximo en el centro. Ahora vamos a ir a un ejemplo de eso. Bien. Entonces, ¿por qué veo franjitas? ¿Por qué veo rayitas? Puede ser que es porque son cortes de hipérbolas, pero con un pendiente muy grande. Exacto. Porque son las parábolas en el infinito, o las hipérbolas, bien se corrige Nicolás, en el infinito, más que en el infinito es el corte. Volvamos al dibujo este. Si yo estoy acá, lo que veo en esta zona de acá, a ver, acá, lo que veo son estas franjas, que están todas ubicadas. Estoy mirando una zona muy pequeña alrededor de R1 igual a R2. Estas son las franjitas que estoy viendo. Sí, dale Mariana. Nosotros habíamos definido, o sea, al principio de la clase, que K era 2pi sobre la longitud de onda por el n. O sea, 2pi sobre la longitud de onda sería lo que habíamos dicho que era K0. Sí. No entendí si acá, esta K sería lo que habíamos dicho K0, o qué pasó con el n. O sea, esa parte me perdí, no sé si... Lo que pasa es que seguramente, está bien tu pregunta, acá, en algún lado, me lo tragué, n vale 1. Ah, listo. Sí. En algún lado no dije que n vale 1. Entonces K y K0 es la misma cosa. Ah, buenísimo. Ahora todo lo que dijo de Pine tiene sentido. Ok. Buenísimo, buenísimo. Bien, entonces, como son rayitas, puedo decir que puedo medir la distancia entre máximos o puedo decir que puedo medir la distancia entre mínimos. Y como esto es un coseno, entonces esta distancia va a ser igual que esta distancia y que cualquier distancia de tipo período, ¿no? A esas distancias se las llaman interfranjas. Y es la medida justamente entre un máximo y su siguiente, entre un máximo y su siguiente, o entre un mínimo y su siguiente. Y la interfranja da, en este caso Young, D por lambda sobre D chiquita. ¿Por qué es importante la interfranja? Porque cuando uno va a un setup experimental y se encuentra con que observa esto, lo que hace es medir estas distancias muchas veces, porque tiene muchas de estas rayitas, entonces puede hacer un lindo promedio, ¿sí? Y cuando hace el promedio, por ejemplo, sabe cuánto vale D, puede saber cuánto vale D chiquita, y entonces despeja lambda. Y con muy buena precisión puede calcular cuánto vale la longitud de onda de la fuente. Y estos son experimentos que se usan, por ejemplo, en el INTI, creo que hay experimentos así, seguramente un poco más sofisticados, para hacer control de normas IRA, MIRARA, de fuentes láser, por ejemplo. La gente de metrología usa este tipo de sistemas, si no me equivoco. La verdad, no sé qué están haciendo en Labo 2 últimamente. El último Labo 2 que yo di no fue de físicos, fue de químicos o de biólogos, y hacemos, de hecho ahora les voy a mostrar una foto de un interferómetro, de una medida hecha en el laboratorio. Entonces, cosas a mirar. ¿Qué pasa si varío de chiquita? Es decir, la distancia entre las fuentes. Agarro y cambio. Las rendijas pongo otras. Entonces, como la interfranja es inversamente proporcional a la distancia entre las fuentes, lo que va a pasar es que se van a mover al revés. Para D pequeños voy a tener interfranjas espaciadas, para D grandes voy a tener interfranjas todas pegaditas.
Milton, ¿qué querías mostrar? ¿Da para ponerlo ahora? Sí, perdón, estaba tratando de desmutearme. Sí, ahí comparto pantalla. Está bueno, de hecho, con esto que dijiste la interfranja para... Por eso te voy a sacar la pantalla a vos. Dale. Porque esto que voy a mostrar ahora no lo hacen exactamente como lo está haciendo Luz. Está bueno después que vean el video completo. Pero acá está en inglés, pero le puse subtítulos. Igual no se debe escuchar nada, pero bueno. Entonces lo que está diciendo es que arma una caja, esa caja gigante que tiene un ocular para mirar adentro, y pone este dispositivo que tapa todo excepto 2 rendijas. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes qué piensan que va a haber y cuáles son las diferencias con lo que vino explicando Luz. O sea, ¿cuál es la diferencia entre este experimento? Primero, o sea, ahí ven ahí va, Alejo, perfecto. Lo hace con la luz del sol, que es luz natural. Bien. La distancia, en principio, no... En realidad cumple con la hipótesis que estamos planteando. O sea, Luz no especificó ninguna distancia. Solo dije que tenía que ser bien grande, nada más. Ahí va, que es luz natural en cuanto a la polarización y que no es monocromática, ¿no? Entonces, ¿qué piensan que se va a ver? O sea, esas son las 2 principales diferencias. ¿Qué piensan que se va a ver? Caos. Colorinche, dice Lara. Se dispersan los colores, franjas de colores, con colorcitos. Bueno, todos están de acuerdo que si el sol tiene luz de todos los colores y no es una luz monocromática, caos con colores, resume Pau muy bien. Vamos a ver colores. Alejo dice que se mantienen las franjas, que decía Luz. ¿Alguno opina distinto? Ahí va, Nicolás dice distintos máximos para los distintos colores. Me gusta eso, ¿sí? O sea, también dice que se mantienen las franjas. Bueno, vamos a ver directamente el experimento. ¿Sí? Entonces acá explica el dispositivo y le empieza a preguntar a la gente que piensa que va a ver, pero a gente que encuentra en la playa, ¿no? Entonces, avancemos un poco. Acá esa señora habla de Laura. No de Laura, sino de el aura. Así que pueden ir escuchando después y viendo lo que la gente... Acá, ahí lo va a mostrar. Este muchacho sorprendido, ahí está. ¿Qué son? ¿Qué es esto que vemos? Como franjas con aberración, bueno, debe ser un poco difícil filmar esta pantalla y que salga bien. Circulitos. Ok, eso me gustó, Emiliano. O sea, para empezar, Luz hizo todo con luz monocromática y coherente. O sea, con toda la misma polarización. Acá, ¿tenemos luz coherente? Lo del medio, bien, muy bien la observación de Emiliano. O sea, el medio está blanco, ¿no? ¿Por qué el medio está blanco? Ya les tiré 2 preguntas. Lara y Josefina dicen que no, me imagino la primera, que no tenemos luz coherente. Coincidiendo los máximos con el medio blanco, perfecto, Nicolás. El medio va a ser máximo para todos los puntos. Eso está excelente. Entonces el único punto que todos los colores tienen un máximo ahí, por eso se ve blanco. A medida que se aleja, si bien se va viendo cada vez más tenue, fíjense que los colores están más diferenciados acá que acá. Pero que incluso cada vez se diferencia más. Bien, bueno, gracias Luz, ahí va, mejor. Iba a decir que se veía en negro, el fondo negro. Volvió el Pictionary. Perfecto.
Eso es lambda rojo, lambda azul. El M era el orden de interferencia. Bien, Emiliano, son distintas longitudes de onda, pero distintas longitudes de onda y distintas frecuencias, estamos hablando de lo mismo, distintos colores, son distintas formas de decir lo mismo. Pero vuelvo al tema que me habían contestado solo Lara y Josefina, de si el luz coherente. ¿Cómo hago para que el Sol me dé un patrón de interferencia? Si el Sol es un luz natural. Ahí me empieza a gustar lo que dice Ali. O sea, sí, una forma es polarizarla. O sea, si la paso por un polarizador, como dice en Santiago, y se me fue, ¿quién lo dijo un poco más arriba? Josefina, sería válido, estaría bien. Pero lo que dice Ali también está bien, ¿sí? La luz del Sol es luz natural y tiene una polarización random, que va cambiando con cada tren de onda. Pero la luz, si un mismo haz de luz lo divido entre dos rendijas, ese mismo haz de luz tiene la misma polarización. Y lo estoy haciendo interferir consigo mismo. Eso es una manera que me aseguro de que las fuentes sean coherentes, sea la fuente que sea el Sol o sea un láser, ¿sí? Pensabas que yo era el del video hablando en inglés tan bien, tan fluido y con una caja gigante por las playas de Australia. Ojalá. No, si se escuchó era Vilma. Eso fue Vilma, que se estaba desperezando. ¿Quedó claro esto de la coherencia? Supongo que es en Australia, porque el tipo que lo hace es australiano, pero no sé, puede estar en cualquier lado. Está determinado por los fases. Ahí les mandé el link de... ¿Qué cosa, Ali? ¿Por qué los trenes de onda. No, bueno, hay una... no es nada cuántico ni nada. O sea, no estás determinando las fases que tienen. Solo estás agarrando un mismo haz y lo estás separando en dos. Y cuando separas en dos un haz, te quedás con la misma polarización en las dos haces que tenés. Entonces, vos lo único que te aseguraste es que un haz tenga la misma polarización que otro. No dedujiste cuál es la polarización de cada haz, de cada tren de onda. ¿Sí? Que igual tampoco sería cuántica eso. Sería hay una asociación igual entre cuántica y luz monocromática, y hay una cosa ahí. Pero no vamos a entrar en eso. Bueno, entonces, ¿quería mostrar algo más? Bien, bueno, esto era lo que quería mostrar. Les dejé un poco más arriba en el chat el link. Pueden enviarlo completo después, está muy bueno. Aprovecho todo esto. Después lo hacen con el agua, la interferencia. Pero después véanlo, no hace falta mostrar. Aprovecho para mostrarles que por acá nosotros planteamos que eran vectoriales, pero nunca dijimos cuál era la polarización. Pero es importante entender que acá hay un producto. Luz, sí te estoy escuchando. ¿Sí? Acá hay un producto, y para que este producto escalar sea no nulo, la polarización de E1 y E2 tiene que ser la misma. ¿Sí? De hecho, hay un programa en la guía muy lindo donde trabaja con polarización e interferencia, que recomiendo lo hagan. Si bien es uno de los primeros, déjenlo para el final. Ahora después les digo cuál es. Entonces, fíjense que este producto escalar que está acá necesita que la polarización de E1 y E2 sea la misma, o al menos que coincida parte de la polarización de E1 con E2. Si yo tengo una circular y una elíptica, o una circular y una lineal, va a haber parte de esa circular y parte de esa lineal que seguro coinciden. Y eso es lo que te va a dar no nulo, porque recuerden que el producto escalar de X con Y da 0. X versor con Y versor da 0. Entonces, como
cada 10 a la menos 8 segundos está cambiando, en el ejemplo que da Milton, todo el tiempo, pero por igual, todo el tiempo estos vectores son iguales. Y en el ejemplo de Young también son iguales. ¿Dónde está Young? Que es lo que está haciendo Milton en realidad en el video, o el australiano. Si esto tiene una polarización dada, S1 y S2 tienen la misma polarización de S. Con lo cual estoy asegurando la condición de que E1 y E2, ese producto escalar no me va a dar 0. ¿Se entiende esa parte? Que medio que la pasamos de largo porque teníamos que focalizarnos en qué significaba delta. Pero había que volver. Y lo otro que quiero destacar, que se ve ahí, y que es muy importante, es que I máximo depende de lambda, perdón. Entonces, lambda en el azul va a dar una posición de máximo, que el lambda del rojo va a tener otra posición de máximo. Y ese es el degradé de colores, ese es ese arcoíris que veían. Y en el único lugar en donde todas las lambdas coinciden es en m igual a 0. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Yo solo tengo una consulta Florian. técnica, no, digo, todo esto que explicaste lo entendí. Lo único que a mí se me complica es que no entiendo de dónde salen las hipérbolas. O sea, todo esto lo entendí, no hay problema, perfecto. El tema es que como que creo que salen las hipérbolas porque no entendí de dónde salen. Lo de m igual a 0, m igual a 1, esas ahí. Las hipérbolas salen de pararte en cualquier lugar del espacio. Y el valor es fijo. Son aquellos valores R2 y R1 de todo el espacio que me dan un máximo. Claro, está bien, listo. Claro, y esos valores R2 y R1 te forman esa hipérbola. Exacto. Ok. Bien. Avancemos porque hay mucho y nos queda poco tiempo. Si no, bueno, seguiremos después. Bien. Bueno, les voy a dejar todo esto para que lean, porque ya lo discutieron con Ricardo y lo discutimos en las consultas. ¿Cómo haríamos para incluir un delta épsilon? O sea, un desfasaje inicial. ¿Ya descentraron la fuente con Ricardo? ¿Hicieron la cuenta de la fuente descentrada? Bien, entonces no la hago. Creo. La salté. Sí, me encantó. O sea, la hizo, sí. A Sara la hizo. Bien. Entonces, resumo lo que está acá y ustedes siguen las cuentas y me las consultan la clase que viene. Entonces, ponen dos fuentes, la fuente ahora no está centrada respecto de S1 y S2. Entonces, lo que tienen que ver es que el camino que hace el rayo que sale de la fuente para llegar a S1 ahora es distinto que para llegar a S2. Con la misma idea del triángulo que usamos para calcular la interfranja, ¿sí? Podemos calcular el ángulo con el que está llegando la fuente. Y eso me va a dar entonces un delta épsilon que se puede representar con el seno de θ 0, el seno del ángulo incidente, de cuán desfasada, cuán corrida está esa fuente, o, dicho de otra manera, con trigonometría en posiciones, ¿sí? Entonces ahora ya los máximos, esto es lo que es más importante, después sigan las cuentas, los máximos ya no van a estar centrados en el mismo lugar que antes, sino que están corridos rígidamente, ¿sí? Entonces, para m igual a 0, el máximo que estaba ubicado en m igual a 0, que antes estaba centrado, ahora está ubicado más arriba. Es decir, ¿dónde está la nota? Si tengo mi fuente acá, mis dos rendijas, lo voy a exagerar porque no está así de grande, ¿no? Mis dos rendijas ahí que están descentradas, mi m igual a 0, si este es el eje óptico del sistema ubicado en la mitad de las dos rendijas, mi M0 va a estar por acá arriba, no está en el eje óptico.
Y a partir de ahí voy a tener que dibujar el M1, el M-1 y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? Entonces, es lo que les explicaba antes. El M igual a 0 va a estar en el centro siempre y cuando la fase, el delta epsilon anterior, sea nulo. Pero acá el delta epsilon anterior no es nulo. ¿Sí? Miren que... ¿Por qué se me colgó esto? Ahí está. El delta epsilon da esta cosa que está acá. Entonces, ¿dónde está el máximo de orden m igual a 0? Es lo que les estaba contando. Bueno, lo tenía hecho el dibujo, qué bobo. Ahí está, la máxima de orden 0. Se llama, bueno, se llama orden. A cada uno de estos m's se lo llama órdenes. ¿Sí? Entonces, con lo que vieron con Ricardo, ¿puedo descentrar todo lo que yo quiera a la fuente primaria? ¿Puedo ponerla en menos infinito? No. ¿Por qué? Porque iba a llegar a un punto donde no se iba a poder notar la interferencia. Exacto. Y ahí es donde tienen que usar el dibujito que obvié. Existe algo llamado trenes de onda. Y para que yo, dentro de la misma fuente, para que esos trenes de onda interactúen para que esos trenes de onda den interferencia, tengo que hacer interactuar el mismo tren de ondas. No puedo hacer interactuar este tren de ondas, que está acá y que está acá, ¿sí? Tiene que interactuar consigo misma, no puedo interactuar con este o con este. ¿Está bien? Entonces, si yo desfaso un poquito, mientras el tren de onda este interactúe con este, va a estar todo bien. Pero si si desfaso demasiado, no me va a dar. ¿Por qué? Ahí vamos. Porque lambda no es monocromática estrictamente, sino que es cuasi monocromática. No existe una fuente absolutamente monocromática. Existen fuentes cuasi monocromáticas. Es decir, donde esa supuesta delta de Dirac es una pequeña gaussianita con un anchito de banda. Delta lambda. Está centrado en algún lambda 0 con algún delta lambda. Una delta de Dirac es una función que vale 0 y vale mucho en un valor. Y después vale 0. Pero en un único valor. Eso es una delta de Dirac. Una delta. Si en cambio yo tengo acá una gaussianita muy finita, pero con un delta lambda, ahí es donde me aparecen estos trenes de onda. ¿Sí? Y ahí es donde esa fuente de onda cuasi monocromática me obliga a tener zonas donde la fuente es coherente y donde no es coherente. Y ahí es donde se define la longitud y el tiempo de coherencia de la fuente que uno tiene. Bien. Entonces no puedo descentrar la fuente todo lo que yo quiero, como tampoco puedo medir todo lo lejos que yo quiero en mi pantalla P. No puedo pararme en más infinito o en menos infinito. Voy a ver franjas en alguna región del espacio y después empieza a pasar lo que ya se ve acá. Que empiezo a ir perdiendo nitidez hasta que después solo veo intensidad homogénea. Porque ya ese término cruzado no está logrando hacer interferencia buena. ¿Está bien? Y lo mismo pasa si yo descentro mucho la fuente. Bien. Bien. La segunda pregunta era, ¿cambia la interfranja y la distancia de máximo a máximo o de mínimo a mínimo por descentrar la fuente S? No. No va a cambiar, porque lo único que estoy haciendo es hacer un corrimiento rígido de la interfranja. Lo que va a cambiar es lo que pasó hoy con el experimento que hizo Milton. Si yo pongo una fuente con dos longitudes de onda, roja y azul, o si pongo una fuente de luz blanca, lo que voy a ver es blanco acá, en vez de blanco acá.
Y los arcoíris los voy a ver por acá. Pero no voy a tener una distancia distinta de franja a franja. Bien. Entonces, ejercicio 4 de la guía. Tengo un experimento tipo Young. ¿Sí? Pero viene Milton el molesto, volvió Milton el molesto, y me pone un vidriecito que tiene un espesor E muy chiquito. Tan chiquito que puedo decir que cualquier rayo viaja paralelo acá. O sea, no llego ni a medir una diagonal. ¿Qué le va a pasar a la interfranja? Respecto de la interfranja de Young sin el vidriecito. Más allá de los números. Después le ponen números ustedes. ¿A alguien se le ocurre qué va a pasar con ese vidriecito? ¿Va a haber aberración? ¿Por qué aberración? ¿Por qué desviar, Lara? ¿Por qué menos nitidez salí? No, un vidrio no te cambia intensidad, te transmite todo. Te transmite en particular el 96% de la intensidad en incidencia normal. Fíjense que el rayito va a viajar derechito, es lo que acabo de decir. Si yo pongo un vidrio suficientemente finito, el rayo que viaja por acá va paralelo al eje óptico. Si no es paralelo al eje óptico, no importa, viene con la... Supongan que viene con alguna dirección, es como que sigue con la misma dirección, porque es tan chiquitito que cuando sale casi no hay desplazamiento lateral. Es mínimo el desplazamiento lateral que hay. Fíjense que el ejercicio de desplazamiento lateral era importante. Se va a desfasar un poco, dice Santiago, me gusta ahí. ¿Por qué? Encenderían con un poco... si se las prendés con un poco de fasaje. Ok, vos lo que estás diciendo es que si yo me paro al finalizar el vidrio, esta tiene una fase y esta tiene otra. Ahí vamos, Nicolás, porque se mueve a otra velocidad en el vidrio. Exacto. ¿Todos me siguen acá? ¿Se acuerdan de la consulta que hizo Mariana? Que dijo, K es 2pi sobre lambda por n, donde esto es casero. Y yo le dije, bueno, pero estamos tomando que estamos en el aire. Ahora esto no es tan así. La luz está viajando en el aire en todos los lugares, salvo en este vidrio. Con lo cual, es como si yo tuviera dos nadadores, y a uno, por un chiquitito, lo hago nadar en aceite, mientras que el otro sigue nadando en agua. Entonces, inevitablemente, el de aceite va a ir más lento. O nadar con ropa, gracias Marcos, es un poquito más agradable que nadar con aceite. Tal cual. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que tienen que proponer en este ejercicio para calcular quién es delta. ¿Quieren hacerlo ustedes en sus casas o lo hacemos ahora? ¿Qué consecuencia va a tener poner este vidriecito al final del cuento? En la pantalla. Se van a correr las franjas. Bien, Santiago. Bien, entonces, acá me están pidiendo que lo haga please. Eso es lo que estamos explicando acá. Epsilon, epsilon. E es chiquitito, como si fuera un epsilon, es mucho, mucho más chiquito que cualquier otra distancia, de manera que no hay desplazamiento lateral entre las de entrada y las de salida. Sabemos que no se va a desviar porque es una lámina de caras paralelas. El ángulo con el que entra es el mismo que el ángulo con el que sale, ejercicio de la guía 3A, pero sí hay un desplazamiento. Pero es tan finito el vidrio que no me importa. ¿Sí? Eso es lo que estamos explicando acá. Y lo que sí nos importa, que es lo que estuvimos discutiendo recién,
es que la velocidad adentro de este medio, ¿sí?, es distinta a la velocidad que tuvo cuando iba en aire. ¿Sí? En particular, la velocidad va a ser menor. Y la onda del vidrio se va a trazar. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar el punto a las ecuaciones ahora. Antes de S1 y S2 no hay desfasaje, porque la fuente estaba centrada. Entonces, delta epsilon es 0. Es lo primero que tenemos que mirar. Ahora miro después de las rendijas. Después de las rendijas tengo el vidrio. Entonces acá tengo que ser cuidadoso. Y lo que tengo que hacer es comparar la zona en donde se mueve en el vidrio con la zona del aire para después comparar la zona en donde ya los haces viajan siempre en aire, que es lo que ya sé hacer. ¿Sí? Y eso es lo que yo escribo acá. Fíjense, la diferencia de camino óptico va a ser el casero, si quieren acá me falta casero, para que Mariana no se nos queje. Entonces, tengo que el rayo 2 viaja en aire, una distancia E, ¿sí? Mientras que el rayo, perdón, y luego sigue una distancia L, que es lo que sigue acá, y luego sigue una distancia B. Todo eso hace el rayo 2. Esto es R2. El delta de camino óptico de R2, para ser más específicos, porque estoy incluyendo los Ns, siempre en aire. Ahora, cuando veo el rayo 1, se lo tengo que restar y digo, camina en vidrio una distancia E chiquita, camina en aire una distancia B, que es la misma que camina en aire el rayo 2. Con lo cual, me queda, ahora ya poniendo los índices lo que valen, me queda L menos N del vidrio menos 1. Fíjense que lo importante resultó ser ahora la diferencia de índices entre el vidrio de arriba y el no vidrio de abajo, que es esto que está acá. Y obviamente cuánto vale E. No es lo mismo un vidrio finito que un vidrio no tan finito o más finito aún. Entonces, fíjense que si N del vidrio vale 1, es decir, me habían puesto un vidrio de aire, o sea, no me habían puesto nada, recupero el resultado que tenía originalmente. Y ahora ya queda averiguar dónde están los máximos del Young modificado, pidiendo que este delta sea igual a un múltiplo par de pi. Y fíjense que me va a quedar nuevamente un corrimiento rígido del N del vidrio, dado por el N del vidrio y el espesor E. Y el orden m igual a 0 va a estar ubicado justamente en lo que está dado por este desplazamiento rígido. Entonces, si N del vidrio sube, el I máximo sube. Si N del vidrio baja, el I máximo baja. Si el epsilon se agranda, el I máximo se agranda, ¿sí? Porque son proporcionales. Nuevamente, pregunta, ¿puedo poner un vidrio todo lo gordo que yo quiera y ver interfranja en la pared? Si pongo un vidrio muy grande, estoy aumentando los I máximo, la posición de I máximo, m igual a 0. Pero ¿por qué no voy a ver interfranja si pongo un vidrio muy grande? Porque perdí la coherencia, exactamente. Si retraso demasiado, no voy a coincidir los trenes de onda. Bien, o porque se desfasan mucho. Todas esas explicaciones son las correctas. Sí. En láminas paralelas el ancho me desplaza alas. Bien. Vamos con el siguiente interferómetro. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer como estrategia
es tratar de trabajar con todos los interferómetros de división de frente y hacerlos parecer a un problema tipo Young. Es decir, ya sabemos todo de Young. Ya sabemos qué es lo importante. Ya sabemos que lo importante es si la fuente está centrada, la distancia D chiquita que de la fuente, sabemos todo. Entonces, si nosotros podemos asemejar los próximos interferómetros a un problema tipo Young, nos va a simplificar la existencia. Es esta onda de decir, ya sé resolver un Young, veamos cómo hago para que todo se parezca a un Young. Bien, entonces, ¿qué otras maneras, sí, un segundo, qué otras maneras de generar fuentes S1 y S2 tendré? ¿Qué me preguntaron por ahí? En el ejemplo anterior, además de desfasarse donde están las interfranjas, cambia el espesor, digamos, como que vas a ver o más blanco o más negro. No, porque, bueno, esa era la pregunta que estaba acá, ¿no? ¿La interfranja I cambia? Si yo resto el máximo con el siguiente, ¿va a cambiar cuánto valga la interfranja? Fíjate que si yo tomo el siguiente máximo, esto que está acá, se me va a quedar. Y cuando yo reste estas dos expresiones, el corrimiento rígido se me va. Con lo cual voy a volver a obtener lo mismo, que la interfranja vale lo mismo. O sea, la distancia de máximo a máximo, o de mínimo a mínimo, no me va a cambiar. Siempre que haga corrimientos rígidos, no va a haber modificación de interfranja. Ahora, si me decís que este término me va a quedar dependiendo de, no sé, de la posición D, o de otra cosa, ahora no me sale cómo expresarlo, de M, básicamente, ahí me va a cambiar. Ok. No voy a poder definir la misma interfranja. A espesor fijo, ¿no? Eso sí. Bueno. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo hacer para generar fuentes coherentes S1 y S2 de otra manera que no sea Young? Ricardo había hablado de los espejos de Fresnel. Ejercicio 8 de la guía 3. Sí, ese es el último que vamos a tratar hoy. Voy a dar en desorden el PDF, voy a cambiar. Una manera es esta, espejo de Lloyd. Espejo de Lloyd es un setup tan sencillo que sorprende por su sencillez. Tengo una fuente S que está puntual, que está frente a un espejo. Entonces esta fuente S, tengo la pantalla P, esta fuente S va a emitir haces que van directo a la pantalla P. ¿Sí? Pero algunos de sus haces también se van a reflejar en el espejo, que es un pedacito de espejo que está a alguna distancia de la pantalla P. ¿Qué le va a pasar? A esos haces se van a reflejar y van a llegar a P. Ahora, esos haces parecen provenir de una fuente virtual, como todos saben, ubicada a igual distancia h que el espejo de la fuente original. ¿Veré acá una interfranja? ¿Tengo dos fuentes coherentes? Correcto. Para que funcione, h tiene que ser muy pequeña. Estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué lo decís en particular? Porque si no el camino óptico entre los rayos va a ser muy diferente y se van a desfasar. Bien. Y en la teórica Ricardo dijo que en particular
la distancia, o sea, 2h tendría que ser menor a la longitud del tren de onda. Bien. Ahora, ¿dónde voy a ver máximos y dónde voy a ver mínimos? Fíjense que yo puedo imaginar esto como un yang, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Estas son las dos fuentes del yang, y esta es mi pantalla. El espejo me lo puedo olvidar un rato. Con lo cual, si yo sé que la interfranja, creo que está escrito por acá abajo. ¿Dónde está la interfranja? No la escribí la interfranja. Bueno, si yo sé que la interfranja vale, estaba por acá arriba, no me la sé de memoria. Lambda d sobre d chiquita. D sigue siendo lo mismo que antes, la distancia de las fuentes a la pantalla, que eso es un dato conocido porque es la distancia de la fuente, que yo fui y la puse ahí a la pantalla. Esto es dato. Lambda lo conozco, porque también es la fuente que yo puse. ¿Y D cuánto vale? 2H. D es la distancia entre las dos fuentes, 2H, ya está. Asemejé mi problema de espejo de Lloyd a un yang. Para calcular la interfranja no tuve problema, pero tengo que tener algo en cuidado. ¿Alguien sabe qué es lo que tengo que tener en cuidado? ¿Qué pasa con el espejo? O sea, yo tenía que mi expresión es la diferencia de camino óptico y el desfasaje inicial. ¿Tienen la misma fase las dos fuentes? No, porque S' tiene la fase después de la reflejada, ¿no? Exacto. No, porque los espejos dan una diferencia de fase que es un salto en pi. Es como, si se acuerdan de la soga, cuando la soga se encuentra con la pared. Tenían el pulso que viajaba, se encontraba con la pared, ¿y qué le pasaba al pulso? Se desfasaba. El espejo para la luz es la pared para la soga. Entonces, esta fuente está dada vuelta en fase respecto de la fuente S. Está desfasada en pi. Por lo tanto, lo que era un mínimo ahora es un máximo. Exacto. Lo que era un mínimo ahora es un máximo, y lo que era un máximo ahora es un mínimo. Pero si la interfranja yo la calculé y no me cambiaba la expresión, está bien eso, ¿no? Porque la distancia de máximo a máximo sigue siendo la misma, pero no la ubicación de los máximos. Arrancaría con un mínimo en el medio. That's it. Ahora redoblo la pregunta. ¿Tengo un mínimo? ¿Tengo algo en el medio? No, porque no tenías reflejada. Bien, bien ahí. Ahora voy a tener que empezar a estudiar cuáles son las zonas para cada interferómetro en donde realmente tengo interfranja. ¿Sí? Fíjense que el último, que el último haz que llega al espejo es este. Entonces, si esto yo tuviera la posibilidad de dibujar un rayo reflejado igual que el incidente respecto a la normal, el último haz que yo voy a tener interferencia es a partir de acá. A esta zona que tengo acá, no le llega luz del espejo, le llega solo luz directa, pero no luz que pasó por el espejo. Entonces, solo tengo interfranja de acá para El arriba. espejo no llega hasta la pared entonces, ¿no? No, el espejo llega hasta ahí.
Claro que El ejercicio de la guía que ya colgué, hay un ejercicio que tomamos en un parcial alguna vez con Paulina, que pone los espejos en diferentes lugares. Está este espejo acá, después tenemos otro caso que es un espejo hasta acá, otro caso que es un espejo infinito, y ahí juegan un poco con las zonas. ¿En dónde están las zonas de interferencia? ¿Está bien? Son variantes del espejo de Lloyd. Pero ahora aparece esto de mirar las zonas. Entonces, hay que tener en cuenta los desfasajes en espejos, esperen que esto tengo que borrarlo, para saber cuánto valen los delta épsilons. Entonces calculo, el segundo as tiene un desfasaje en pi, y el primero no tiene. Entonces me queda pi menos 0. Entonces tengo un delta epsilon que vale pi, y que tengo que escribirlo en mi ecuación de posición de los máximos, para poder determinar dónde hay máximos y dónde hay mínimos. Y como dijeron antes, donde hay máximos es donde había mínimos en el Young clásico. Entonces, ¿quién responde la pregunta de Emiliano? En el medio, ¿hay un máximo o hay un mínimo? En el medio me refiero acá. no hay nada. No hay nada. La imagen no llega, la luz no llega. Porque no hay interferencia, va a haber luz directa. Pero no es ni un máximo ni un mínimo. Bien. ¿Dudas hasta acá? Si el espejo estuviera pegado a la pantalla, es el problema de la guía, lo charlamos en las consultas. El espejo de Fresnel no lo voy a resolver. Este es el dibujito del Hedge. Lo que es relevante acá es que vean lo siguiente. Es un ejercicio de la guía, igual lo van a tener que hacer. Este espejo que está acá me da una imagen S1 de la fuente S. Y este espejo, lo que me da, y siguiendo un poco lo que vimos hoy de la reflexión en ese espejo que era como un ángulo recto, es una fuente S2 que está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque lo que yo tengo que hacer es imaginar como una especie de prolongación del espejo S2, y entonces me va a quedar ubicada esta fuente S2 a igual distancia de S1 que este espejo. Y ahora, una vez que yo logré ubicar, que es lo que tienen que hacer ustedes prolijamente, S1 y S2, este dibujo los va a ayudar, ya me olvido que tengo los espejos, porque ya tengo mis dos fuentes, que ¿cómo son? Ambas son fuentes virtuales. Las dos fuentes secundarias que me generan los espejos de Fresnel son dos fuentes virtuales. Esta por reflejarse en este espejo y esta por los haces que se reflejan y forman imagen acá atrás. De la fuente S llega haces a B y que parecen provenir de S2. Entonces ahora ya me olvido del espejo de Fresnel porque ya sé quién es S1 y S2. Y una vez que sé quién es S1 y S2, puedo trabajar con Young. Lo que tengo que definir es quiénes son o cómo escribo en función de los parámetros geométricos del problema el D chiquita y el D grande, por lo general, que me definen la interfranja. Creo que era así esto, o al revés, no me acuerdo. ¿Sí? Pregunta. Y ahí tengo que usar la geometría del problema. ¿Quién es D chiquita? ¿Cómo me queda determinada D chiquita? Bueno, voy a empezar a usar los triangulitos, estos que están escritos y demás. Sí. Cuando vos ahí como que elegiste, digamos, dos rayos muy particulares,
que salen de S, que generan ese S1, sub 1 y ese sub 2, ¿no? Sí. Pero depende del ángulo con el que vos traces ese rayo, ese sub 1 y ese sub 2 quedan en lugares distintos, ¿no? No, ¿cómo va a generar? Es una fuente puntual frente a un espejo. Me genera una imagen virtual a igual distancia de la imagen original, del objeto original. Ah, ahí lo vi. Para Ahí la lo vi. Está bien, ahí lo vi. Para la imagen S1 tengo este que se refleja y hace este, pero a su vez puedo tomar el que viene con incidencia normal y sale normal, que me genera una ya, no me va a salir nunca. Sí, te creo, está bien, si lo hago a escala te creo. Una prolongación acá, y la imagen de la fuente puntual. Claro, y el otro lo mismo, porque lo que haces es... El otro lo mismo, solo que tengo que tomar dos que se reflejen en el espejo y no puedo tomar el de incidencia normal. Lo que puedo hacer, porque ya lo probé en el ejercicio 7 de la guía 3B, o 3, no me acuerdo cuánto, es que si yo prolongo el espejo, claro, eso te iba a decir, imaginariamente la imagen está a igual distancia del espejo de esa prolongación acá. Entonces me simplifica la tarea. Pero siempre la imagen de un objeto puntual me da una imagen virtual a igual distancia del espejo que lo que está a la fuente del espejo. Lo que sí voy a usar después, quiero que lo intenten, y si no lo vamos a discutir, es que si θ es chiquito, ¿dónde están ubicadas estas dos fuentes? muy cerca, ¿Bien? ¿no? Muy cerca entre sí. Porque el ángulo que era beta en el 2B va a quedar muy chiquito. Exactamente. Ahí vamos. ¿Está bien? Bien. Nos va a quedar espejos de nada. Biprisma de Fresnel, pero si arranco con biprisma de Fresnel a 14 minutos de terminar la clase, creo que me tiran con algo. Ustedes eligen. Paulina, Milton, no sé qué opinan. A mí lo que ellos quieran. Sí, iba a decir lo mismo, no me parece... No me parece tan grave, pero depende cómo estén. Claro. Tengo un mandale y lo dejamos para la próxima. Necesito que alguien más opine. Y rápido. Bueno. No, traten de entender. Si no lo leen y lo consultan. La otra opción es eso, que lo lean, está ya colgado. Bueno, voy rápido, va. Biprisma de Fresnel. Último de los interferómetros que vamos a ver de difracción de frente. La idea es la siguiente. Tengo un prismita muy chiquitito, ángulo alfa, pegado a otro prismita muy chiquitito de ángulo alfa idéntico al anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía un prisma muy delgado? Muy delgado. Está escrito, ¿no? Desviaba la luz, yo misma me espoleo la clase, esto así no va. Desviaba la luz un ángulo delta mínimo. ¿Y ese delta mínimo cuánto era? Era algo asociado a alfa, que es el ángulo del prisma, y asociado al índice de refracción, que tiene el prisma y afuera aire. ¿Sí? Este 1 vale 1 si es aire. Si esto está en agua, esto va a valer 1,33. ¿Sí? Cuando digo alfa muy pequeño, es alfa menor a 1 grado. Bien. Entonces, lo que va a pasar con los biprismas es que me va a generar cada uno, como se ve acá en la imagen esta, una imagen distinta. Una imagen ubicada en otro lugar distinto. Por eso este ganchito parece que está partido al medio. Es que el biprisma de la izquierda me genera una imagen en un lugar, y el biprisma de la derecha me genera una imagen en otro lugar, ¿sí? Muy cercana una de la otra. Y eso se ve en este trazado de rayos que está acá, ¿sí? En donde la fuente S, de todos los rayos que emite, uno
es un rayo que entra paralelo, pero entra al biprisma de arriba. Si entra al biprisma de arriba, ¿qué le va a pasar? Se desvía un ángulo delta mínimo. Si entra en el prisma de abajo, se desvía un ángulo delta mínimo para el otro lado. Ahora, de todos los rayos que pueden salir de ese, hay uno que sale con delta mínimo. ¿Y qué hace? Se desvía delta mínimo, es decir, sale casi paralelo. Y de todos los rayos que salen de ese, pasa lo mismo con el prisma de arriba. Hay uno que hace delta mínimo y sale paralelo. De manera tal que si yo junto los rayos verdes, parecen provenir, tengo un poco de pulso, de una fuente S1 que está arriba de la fuente S y que es virtual. Y lo mismo va a pasar con los rayos azules. Parecen provenir de un punto que está más atrás, dándome una fuente S2 secundaria que también es virtual. Y que se ubica, como el biprisma es muy chiquito, en el mismo plano de la fuente, o al menos las dos están en el mismo plano, y en particular están en el mismo plano de la fuente S. ¿Sí? Entonces ahora soy Gardel Lepera con guitarra eléctrica, porque ya tengo las dos fuentes, S1 y S2 virtuales, que conforman mi yang. Lo único que me queda es definir cómo se relaciona el setup experimental con las diferentes partes del yang. Entonces, si en yang la interfranja valía D grande por lambda sobre D chiquita, ¿quiénes son D grande y D chiquita en el biprisma? D grande era la distancia de las fuentes a la pantalla. Entonces, fijémonos que tanto A como H son datos. ¿Por qué? Porque A es la distancia de la fuente S al vértice del biprisma, que es lo que voy a usar para medir. Es prácticamente lo mismo medir acá o medir acá, porque esto es terriblemente pequeño. Y H es la distancia del vértice del biprisma a la pantalla. Otro dato conocido, lo puedo agarrar una regla y medirlo. Conclusión, D grande no es más que A más H. Papita pa'l loro. Ahora, ¿quién es D chiquita? D chiquita tampoco es complicada. ¿Por qué? Porque es un poco de trigonometría, nada más. Tengo el delta mínimo y tengo un triángulo. La tangente de delta mínimo, como delta mínimo chiquitito, tiene que parecerse a delta mínimo. Y a su vez la tangente es la mitad de la distancia que estoy buscando, este D sobre 2 que está acá, dividido A, que es una distancia conocida, como dijimos hace 2 minutos. Conclusión, puedo fácilmente despejar D como 2 veces A por el delta mínimo de los prismas. La altura de... la suma de las alturas de los prismas. No necesariamente, el dibujo es un poco tricky, no necesariamente esta distancia es igual a la altura de los prismas. Eso quedó en este dibujo que saqué de internet, pero no necesariamente es así. D está asociado con A y con el delta mínimo. Entonces ahora escribimos a D chiquita en función de los parámetros de construcción del problema, y podemos terminar de escribir la interfranja del biprisma de Fresnel en función de esos parámetros. Donde decía D grande voy a poner D más H, y donde decía D chiquita voy a poner todo este cosito. Este es el setup experimental de un biprisma de Fresnel. Típicamente se usa una lámpara de sodio, que es una lámpara que emite luz amarilla,
que no tiene nada de monocromática, pero claramente es mucho más monocromática que la luz del sol. Tengo una rendija regulable que me permite hacer la fuente puntual, y coloco el biprisma. Típicamente el biprisma se pone pegado a la rendija, no sé por qué está tan lejos. Y finalmente lo que uno ubica acá es un microscopio de banco, un microscopio que se coloca en el banco para poder mirar la interfranja, digamos. Es como la pantalla, el microscopio hace de pantalla, ¿sí? Entonces, lo que se observa a través del microscopio es esto. Esta es una foto sacada por un conjunto de biólogos, biólogos o químicos, ya no me acuerdo, químicos, cursando Laboratorio 2 para químicos conmigo en noviembre del año pasado, cuando todavía la pandemia casi no se la conocía. La lámpara de sodio tiene una longitud de onda central aproximadamente de 589 nanómetros, y estas interfranjas miden entre 0.1 o 0.8 según la ubicación del microscopio. Recuerden que la interfranja depende de D grande, o de la distancia del microscopio al biprisma también. Entonces, acá hay un error, me parece. D más H. Sí, esto es... Acá hay un error. No sé por qué esto no se dejó mover. Esto no es D más H, es A más H. Esto es una A. Eso después lo corrijo. Bueno, y eso es lo que se observa a través del microscopio. Y con eso damos por terminada entonces la clase, y terminé 4 minutos antes y todo. Bien. Ahí se ve bien las interfranjas, las zonas de brillo, de oscuridad, y la zona en donde ya no tengo interfranja porque perdí coherencia. Y las manchas es porque el microscopio es muy viejo y está sucio. Luz, disculpa. Diga. Te iba a preguntar, el PDF este ya está, ¿no? En el campus. Sí. Genial. Y te iba a preguntar si hiciste modificaciones de la guía de interferencia y la de polarización, no me olvidé la otra vez. Porque me La acuerdo que yo polarización imprimí no. las del año pasado. Genial. La polarización no, la interferencia tiene una diferencia minúscula. Dale, Creo que después lo agregué comparo. el ejercicio, agregué hoy un ejercicio que es la deducción de Fresnel. Como no lo iba a hacer en clase, les dejé para que hagan la deducción de Genial, espejos de genial. Fresnel. Más consultas. ¿Se entendió biprisma? No era tan difícil, pero tenía la sensación de que me iban a tirar con algo. Lo bueno de Yo la te voy a teoría es ser que no te pueden sincero, tirar se con nada. entendió, pero lo tengo que revisar porque la verdad es como que mi cerebro está polarizado. Bueno, Cada lo que estas horas agregué estoy es polarizado. este ítem A del ejercicio 7, que es la deducción de... Fíjense que el dibujito es el mismo. Es la deducción de espejos de Fresnel. Con esto pueden hacer todos los ejercicios que van hasta... Acá está el ejercicio de Lloyd que les decía con variaciones. Hasta el 14 incluido, hasta el de Lloyd. Y la clase que viene terminamos la guía. Este es el ejercicio que mezcla polarización con Young, que les recomiendo que lo hagan cuando terminen de hacer el 14. El 13 y ese son tal vez los más tipo parcial. Serían el 6, el 13 y el 14. De hecho, son todos ejercicios que alguna vez se tomaron en algún parcial. No necesariamente mío, pero que después fueron incluidos en las guías. Sí, Emiliano, dale.
Depende de si alguien tiene consultas de interferencia. Si no, vamos con el TP. Avanti. Bueno. Nada, después de... Yo el otro día había preguntado y después de mirarlo con mi compañero, el ítem D, que es el de, Sí. el de los tabiques. Sí. A medida que aumentamos los tabiques, lo cual haría una mejor aproximación, o eso esperaba yo y creo que mi compañero también, las amplitudes van aumentando. Y eso me está cagando los errores. No se está cagando los errores. Como que la Significa que amplitud, el módulo de la amplitud te aumenta. sí, la magnitud. O sea, a medida que Cada agrego, modo. no sé si por ahí particularmente en el modo 1, que se nota más, porque es la que más amplitud tiene, es el que más amplitud tiene, entonces puedes ver bien cuánto aumenta. Después modo 2 y a partir de ahí son muy chiquitos y no sé cuánto. Pero el modo 1, ponele, cuando usamos la función lineal, nos da creo que 0,4 la amplitud. Y cuando le pongo 50 tabiques, me da una amplitud de 20. Es muy raro lo que estás diciendo. ¿Estás seguro que estás usando, que no te estás perdiendo ninguna constante o...? ¿Están todos en las mismas ¿A todos les pasa lo mismo? ¿A todos los que están? Nosotros, lo que ayer empezamos a preguntar, nos empezamos a preguntar si es el error, es que nosotros calculamos la condición inicial, aplicamos la condición inicial de los 5 tabiques. Y después generalizamos eso, como diciendo que como la amplitud queda con una forma, como una suma de senos, pero muy particular, decimos, bueno, si agrego 50 tabiques va a seguir teniendo la misma pinta, y por ahí no es así. Ojo que le podés pifiar con el tema de los bordes de integración ahí. Ok. Tené cuidado. También puede ser que el código que hagamos, el código que hicimos para aumentar los tabiques, esté haciendo cagada, que el código te lo puedo mandar por mail o en el campus, no sé si... Estaba por decir eso, que nos envíes el código. Les iba a preguntar si intentaron hacerlo analíticamente. O sea, Claro. por lo menos Sí, el modo sí. 1. Pues no me parece tan difícil. Me parece que debería salir si uno pone, en vez de usar los deltas que daba el enunciado, usar, no sé, entre menos h y h, y decir, bueno, el primer valor es menos h, ¿cómo sería? Y va desde... O sea, tenés que ir particionando el espacio como en distancias iguales, ¿no? Tenés que decir... Igualmente, O sea, ustedes chequearon que el código que escribieron les dé bien al recuperar lo que ustedes hicieron analíticamente con los 5 escalones que propone el problema al principio. eso también es importante. Chequeen eso. O Y sea, eso nosotros sí. calculamos la amplitud, calculamos la amplitud y directamente la metimos al Python. Para ver qué Bueno, gráfico hagan la daba. cuenta analítica con los 5 escalones que propone, que es algo que se hace rápido, y chequeen que el código les dé bien. Ok. Igual, está bien, lo hacen. Sí, o sea, un poco la idea es que pueden hacer, para los 5 escalones se puede hacer analítico, y que después, para agregarlo, pueden hacer, como decías vos, de alguna manera, una suposición de qué pasa si agrego 6, 7, 8, 20, porque ya sabes cómo se comporta cada escalón, pero tenés que tener cuidado
cuál es el valor que obtiene, ¿no? Como decía Milton, tenés que hacer que el espacio entre h menos h sea equiespaciado entre todos los escalones, y lo mismo en el eje X. O sea,